6 meses después de que la Tierra rechazara la oferta de paz, el planeta se había convertido en algo nunca antes visto en la galaxia. Cada ciudad importante bullía con el sonido de las fábricas trabajando sin descanso. Los astilleros que antes construían naves de exploración ahora producían naves de guerra a un ritmo que aterrorizaba a los observadores alienígenas. El cielo azul sobre la Tierra estaba lleno de las estelas de transportes militares que transportaban armas y soldados a las zonas de concentración por todo el espacio humano. El coronel Jake Morrison se encontraba en el puente de la EDS Retribution y observaba a su tripulación prepararse para el primer gran ataque de la humanidad contra los Corben. La nave no se parecía a nada en las bases de datos de la flota galáctica. Los ingenieros humanos habían tomado diseños tradicionales de destructores y los habían reconstruido desde adentro. Los sistemas de sigilo cuántico hacían a la nave casi invisible. Las lanzas de plasma podían atravesar la armadura alienígena como si fuera papel. Y lo más importante, la tripulación había sido entrenada para luchar de maneras que impactarían a cualquier especie civilizada. Señor, la teniente Carol Price llamó desde la estación de navegación. Nos estamos acercando al límite del sistema Sarion. Unidades de la flota fantasma reportan. ¡Listos! Jake asintió y activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos, aquí el capitán. En 20 minutos, abandonaremos el sigilo y comenzaremos nuestro ataque a Sarion Prime. Esta es la primera vez en la historia galáctica que los humanos han elegido la guerra en lugar de la diplomacia. Los Corben creen que somos débiles porque intentamos hablar antes de luchar. Hoy les demostramos lo equivocados que estaban. El sistema Xerion era el corazón del poder militar de Corin en este sector. 3 planetas fuertemente defendidos orbitaban una estrella roja, cada uno cubierto de bases y fábricas de armas. La guerra galáctica tradicional requeriría meses de posicionamiento cuidadoso y declaraciones formales antes de que pudiera comenzar cualquier combate. La guerra humana era diferente. El comandante Lucas Price lideró la primera oleada de naves de la flota fantasma en el sistema. Sus naves emergieron del sigilo cuántico como fantasmas materializándose del espacio vacío. Los defensores Corben no recibieron ninguna advertencia antes de que las armas humanas comenzaran a destrozar sus plataformas orbitales. La batalla que siguió duró 18 horas y cambió todo lo que la galaxia creía saber sobre el combate espacial. Los Corin lucharon con valentía y destreza, según sus antiguas tradiciones. Formaron líneas defensivas y esperaron a que los humanos atacaran sus posiciones más fuertes. Esperaban desafíos formales y un combate cuerpo a cuerpo honorable entre naves capitales. En cambio, se enfrentaron a tácticas humanas desarrolladas a lo largo de siglos de guerra contra su propia especie. Las naves de la flota fantasma atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente. No solo atacaron instalaciones militares, sino también redes de comunicación y depósitos de suministros. Cuando las naves Corben se movieron para interceptarlas, las naves humanas desaparecieron en el sigilo y reaparecieron en un lugar completamente distinto. El Dr. Nathan Brooks observó los informes de batalla desde su posición a bordo de la nave de mando Vengeance. Como experto terrestre en psicología alienígena, había ayudado a planificar ataques que tendrían el máximo impacto en la moral Corben. Los humanos habían estudiado a sus enemigos cuidadosamente y aprendido exactamente dónde atacarlos para causar el mayor miedo y confusión. Los comandantes Corin solicitan parley, informó el oficial de comunicaciones Danny Walsh. Quieren discutir los términos para finalizar la batalla. La almirante Lisa Crawford, ahora al mando de toda la flota de guerra humana, estudió la pantalla táctica antes de responder. Las pérdidas Corben aumentaban rápidamente, mientras que las bajas humanas se mantenían mínimas. Los defensores alienígenas eran valientes, pero no estaban preparados para este estilo de combate. Díganles, dijo la almirante Crawford con frialdad, que los humanos no negocian con asesinos de niños. Pueden rendirse incondicionalmente o morir luchando. Esas son sus únicas opciones. El mensaje causó conmoción en la flota Corben. En miles de años de guerra galáctica, los enemigos siempre se detenían a negociar los términos cuando la victoria era segura. La idea de negarse a aceptar la rendición era casi incomprensible para una especie civilizada. El propio portavoz de guerra Fakemer comandaba la principal estación de batalla Corben en órbita alrededor de Sarion Prime. Esperaba que este conflicto se resolviera rápidamente con la mínima pérdida de vidas en ambos bandos. Seguramente los humanos se conformarían con destruir algunos objetivos militares y obligar a los Corben a pagar una compensación adicional. En cambio, se encontró frente a un enemigo que luchaba con fría eficiencia y no mostraba ningún interés en la piedad. Naves humanas aparecieron de la nada y desaparecieron antes de que sus armas pudieran apuntarlas.
Sus comunicaciones se bloquearon, sus líneas de suministro se cortaron y sus subordinados comenzaron a entrar en pánico. Gran orador, informó su ayudante con miedo en la voz. Los humanos están transmitiendo en todas las frecuencias. Dicen que todos los oficiales militares Corben que participaron en el ataque a las colonias humanas serán juzgados por crímenes de guerra. Dicen que la rendición no nos salvará de la justicia. Fake sintió algo que nunca antes había experimentado en combate. Los humanos no luchaban por territorio ni recursos. Luchaban por venganza y no se detendrían hasta pagar con sangre cada deuda. La general Patricia Cruz monitoreaba la batalla desde su centro de mando en la Tierra. Las pantallas a su alrededor mostraban las posiciones de las fuerzas humanas en toda la galaxia. Este ataque a Zarian Prime era solo el comienzo de una campaña que abarcaría múltiples sistemas estelares y cambiaría el equilibrio de poder para siempre. General, su ayudante informó, recibimos comunicaciones urgentes de varias especies neutrales. El Consejo Treyani quiere mediar un alto el fuego inmediato. Los ancianos boricos exigen que respetemos las convenciones galácticas de la guerra. La general Cruz sonrió sin humor. Díganles que la Tierra se retiró de todas las convenciones galácticas cuando los Corben asesinaron a nuestros hijos. Ahora luchamos según las reglas humanas. Los observadores alienígenas quedaron horrorizados por lo que presenciaron en Serion Prime. Las fuerzas humanas demostraron una habilidad técnica y una innovación táctica que superaron cualquier dato en las bases de datos militares galácticas. Más inquietante fue su total desprecio por las reglas tradicionales de combate. Atacaron la infraestructura civil que apoyaba las operaciones militares. Se negaron a permitir la evacuación enemiga del personal herido. Trataron la rendición como una inconveniencia en lugar de un final honorable del conflicto. La DRA. Emma Clark, ahora secretaria de Comunicaciones de Guerra de la Tierra, se dirigió a la galaxia desde su oficina en Ginebra. Su mensaje se transmitió por todas las principales redes de comunicación, asegurando que todas las especies escucharan con claridad la nueva postura de la humanidad. A las especies civilizadas de la galaxia, comenzó. Nos han pedido que sigamos sus reglas de guerra. Han exigido que mostremos piedad a quienes no la tuvieron con nuestros hijos. Han insistido en que negociemos con los monstruos que quemaron vivos a 50 millones de humanos. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Rechazamos sus sugerencias. La Tierra no reconoce autoridad superior a la justicia humana. No reconocemos reglas de guerra, excepto las escritas en las cenizas de nuestras colonias. Los Corín querían poner a prueba nuestra fuerza. Ahora aprenderán lo que realmente significa la fuerza humana. La transmisión terminó con imágenes de la batalla en Serion Prime. Naves Corben explotando en la oscuridad del espacio. Bases militares desmoronándose bajo bombardeos constantes. Orgullosos guerreros alienígenas rindiéndose ante un enemigo que habían subestimado por completo. Dot para cuando el último defensor Corin se rindió en Serion Prime. La galaxia comprendió que algo fundamental había cambiado. La humanidad había abandonado la diplomacia y abrazado la guerra con una eficiencia que aterrorizaba incluso a sus aliados potenciales. Más inquietante fue darse cuenta de que esto era solo el comienzo. Informes de inteligencia sugerían que la Tierra se preparaba para atacar objetivos Corben en todo su territorio. Los humanos no luchaban para lograr objetivos limitados ni para forzar un acuerdo negociado. Luchaban para destruir por completo la hegemonía Corben. El árbitro supremo Thalmous convocó una sesión de emergencia del Consejo Galáctico para abordar la crisis. Representantes de docenas de especies se reunieron para discutir cómo contener la creciente amenaza humana. Algunos sugirieron sanciones económicas. Otros propusieron formar una coalición militar para obligar a la humanidad a volver a la mesa de negociaciones. Algunas voces sabias advirtieron que quizás ya era demasiado tarde para tales medidas. Los humanos habían saboreado la victoria y les había encantado. Habían demostrado a la galaxia que su capacidad industrial e innovación militar podían superar cualquier defensa tradicional. Y lo más importante, habían demostrado que estaban dispuestos a ignorar todas las convenciones de la guerra civilizada cuando su supervivencia se veía amenazada. El coronel Morrison recibió nuevas órdenes cuando su nave partió del sistema Serion. El siguiente objetivo era el complejo industrial Corben en la estación Baldris. Después vendrían los militares en los centros gubernamentales de los propios mundos natales de los Corben. La Tierra había elegido la venganza sobre la paz. Y ahora toda la galaxia aprendería lo que significaba esa decisión. Las alarmas sonaron en la estación Luna a las 3 de la mañana. La almirante Kate Sullivan salió de su litera y cogió su uniforme. Llevaba meses esperando algo así.
Los sistemas de monitorización del espacio profundo habían estado captando señales extrañas de más allá de los planetas exteriores. El comandante Hake Morrison ya estaba en el centro de mando cuando ella llegó. Su rostro se veía cansado pero alerta. La pantalla principal mostraba patrones de ondas que no tenían sentido para la ciencia humana. La DRA. Lisa Bennett estaba de pie frente a la consola de comunicaciones con manos temblorosas mientras trabajaba. ¿Qué tenemos, Bennett?, preguntó el almirante Sullivan. Definitivamente es artificial, almirante. La señal proviene de fuera de nuestro sistema solar. Los patrones son demasiado complejos para ser naturales. La DRA. Bennett se secó el sudor de la frente. Y, almirante, hay algo más. La señal está encriptada, pero recibo fragmentos. Palabras que podría traducirse. El capitán Roy Fletcher entró en la habitación con una taza de café. Su nave exploradora acababa de regresar de patrullar cerca de Neptuno. Almirante, mis sensores captaron energía. Lecturas cerca del borde del sistema. Algo grande está ahí fuera. La almirante Sullivan observó los extraños patrones en la pantalla. En todos sus años al mando de la flota unificada de la Tierra, nunca había visto algo así. La humanidad había estado sola en el espacio durante 300 años desde que dejaron la Tierra. Ahora tenían colonias en Marte y Europa. Estaciones mineras en el cinturón de asteroides, pero nunca habían encontrado ninguna señal de otra vida inteligente. ¿Cuánto tiempo tardará en descifrar este mensaje, Bennett?, preguntó. Deme 6 horas, almirante. Quizás menos si logro averiguar su base matemática. El comandante Morrison dio un paso al frente. Almirante, ¿debería preparar la avalancha para la partida? Si hay extraterrestres ahí fuera, debemos estar listos. Todavía no, Morrison. Veamos qué intentan decirnos primero. La DRA. Bennett trabajó toda la noche. El mensaje era complejo, pero empezó a ver patrones. Los alienígenas usaban matemáticas de base 12 en lugar de base 10 como los humanos. Una vez que lo entendió, el resto empezó a tener sentido. Las palabras empezaron a formarse en su pantalla de traducción. Almirante, necesita ver esto, gritó. El almirante Sullivan corrió a ver la traducción. Las palabras le helaron la sangre. 2. Los legendarios guerreros del alma, los luchadores del mundo de la muerte del planeta en llamas. Somos la República Celani. Nuestros mundos están siendo atacados por el Imperio Kruger. 17 sistemas han caído. Necesitamos su ayuda. Son nuestra única esperanza. Luchadores del mundo de la muerte. El comandante Morrison preguntó, ¿qué significa eso? La DRA. Bennett siguió trabajando en la traducción. Aparecieron más palabras en la pantalla. Almirante, nos están enviando mapas estelares, planes de batalla. Parecen creer que somos una especie de guerreros famosos. Eso es imposible. El almirante Sullivan dijo, nunca hemos salido de este sistema. ¿Cómo podrían saber de nosotros? El mensaje continuó transmitiéndose. Los extraterrestres llevaban décadas escuchando las señales de radio de la Tierra. Habían interceptado transmisiones de televisión, películas y documentales militares. Para ellos, esto no era entretenimiento. Pensaban que eran registros históricos de la guerra humana. Creen que nuestras películas de acción son reales, explicó el Dr. Bennett. Creen que la Tierra es un mundo mortal porque nuestro entretenimiento muestra luchas y guerras constantes. Creen que todos los humanos son supersoldados. El capitán Fletcher se rió. Espera, creen que Duro de Matar y Rambo son documentales. No tiene gracia, Fletcher. El almirante Sullivan dijo, si creen que somos guerreros y piden ayuda, significa que están desesperados. La transmisión incluía datos tácticos sobre su enemigo. El Imperio Kruger llevaba un siglo expandiéndose por la galaxia. Usaron tácticas simples pero efectivas. Una cantidad abrumadora de naves básicas para aplastar cualquier resistencia. 17 civilizaciones alienígenas ya habían caído ante ellos. Almirante, mire esto. La DRA. Bennett señaló nuevos datos en su pantalla. Las naves Kruger se dirigen a nuestro sistema. Siguieron la transmisión Celani. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación Luna. El capitán Fletcher corrió a su panel de comunicaciones. Almirante, estoy leyendo múltiples contactos en el borde del sistema. 6 naves, diseño desconocido. ¿Son Kruger?, preguntó Morrison. Desconocidos,
pero se mueven rápidamente hacia el sistema interior. El almirante Sullivan tomó una decisión rápida. Fletcher, tome su nave exploradora e intercéptela. No ataque a menos que le disparen. Morrison, prepare la avalancha para la partida inmediata. Bennett, siga trabajando en esa traducción. La nave del capitán Fletcher, la UFS Ranger, era rápida y estaba bien armada para ser una nave exploradora. Llegó a las naves desconocidas en 2 horas. Eran naves de aspecto extraño con agujeros oscuros y armas de energía que brillaban al rojo vivo. Naves desconocidas, soy el capitán Fletcher de la Flota Unida de la Tierra. Indique sus intenciones. La respuesta fue un disparo de armas. 3 rayos de energía se dirigieron hacia el Ranger. Fletcher apenas logró esquivarlos. Su entrenamiento se activó y contraatacó con cañones de pulso humanos. La nave alienígena explotó en una bola de fuego. ¿Qué demonios?, murmuró Fletcher. Un solo disparo había destruido una nave 3 veces más grande que su explorador. Las demás naves alienígenas se volvieron hacia él. Fletcher usó maniobras evasivas que había aprendido en los campos de asteroides de la Tierra. Los alienígenas no podían igualar su velocidad ni agilidad. En 10 minutos, las 6 naves fueron destruidas. Almirante, soy Fletcher. Todos los enemigos destruidos. Estos tipos luchan como aficionados. De vuelta en la estación Luna. El Dr. Bennett había terminado de traducir el mensaje Celani. El texto completo apareció en la pantalla principal. El almirante Sullivan lo leyó con creciente asombro. Los Celani habían estado monitoreando las transmisiones de la Tierra durante 60 años. Habían visto películas sobre soldados humanos que luchaban contra todo pronóstico para ganar. Habían visto documentales sobre el duro entorno y la violenta historia de la Tierra. Para los extraterrestres de mundos pacíficos, los humanos parecen míticos. Guerreros. Llaman a la Tierra un mundo mortal, explicó el Dr. Bennett. Un planeta tan peligroso que solo las especies más fuertes podrían sobrevivir. Creen que nuestra gravedad es aplastante, que nuestro clima es mortal y que nuestros animales son monstruos. Comparados con sus mundos, quizá lo seamos, dijo Morrison. El mensaje incluía una súplica desesperada. El Imperio Kruger estaba a punto de atacar el mundo natal de los Celani. Millones morirían a menos que alguien pudiera detenerlos. Los Celani habían enviado su mensaje a la Tierra porque creían que los humanos eran la única especie en la galaxia lo suficientemente fuerte como para luchar contra los Kruger. El almirante Sullivan revisó los datos tácticos. Los Kruger tenían miles de naves. Su imperio abarcaba docenas de sistemas estelares. La Tierra tenía quizás 50 naves de combate en total. Almirante, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó el comandante Morrison. Sullivan pensó en la decisión que tenía ante sí. La humanidad había vivido aislada durante siglos. Estaban a salvo en su sistema solar, pero ahora los extraterrestres pedían ayuda. Extraterrestres desesperados que creían que los humanos eran guerreros legendarios. Miró el informe del capitán Fletcher. Había destruido 6 naves de guerra alienígenas él solo. Tal vez los Celani no se equivocaran sobre las habilidades humanas. Prepara la flota, Morrison. Todas las naves disponibles. Vamos a la guerra. Almirante, ¿está seguro? No sabemos nada de combate espacial a esta escala. Fletcher acaba de demostrar que podemos con sus naves. Y si no ayudamos a los Celani, los Kruger vendrán a por nosotros. Se giró para dirigirse a todo el centro de mando. Damas y caballeros, la humanidad está a punto de conocer la galaxia. Asegurémonos de causar una buena primera impresión. La flota humana llegó al límite del sistema Kepler 442 2 semanas después de dejar la Tierra. La comandante Ellen Torres acercó su nave furtiva UFS Shadow al bloqueo de los Kruger sin ser detectada. Lo que vio a través de sus sensores le revolvió el estómago. Miles de naves Kruger rodeaban el mundo azul verdoso de Celani Prime. El planeta alienígena estaba cubierto de fuego por el bombardeo orbital. Ciudades que habían permanecido en pie durante siglos ardían. Naves de refugiados intentaron escapar, pero la mayoría fueron destruidas antes de alcanzar el hiperespacio. Almirante, le habla Torres. La situación es peor de lo que pensábamos. Un recuento, más de 3000 naves Kruger en el sistema. No solo atacan objetivos militares. Su objetivo son civiles. La almirante Sullivan recibió el informe a bordo de su nave insignia. Las cifras eran abrumadoras. La flota terrestre constaba de solo 53 naves,
pero había visto lo que el capitán Fletcher les hizo a las exploradoras Kruger. Quizás la cantidad no importaba tanto como creían los alienígenas. Torres, ¿puede proporcionarnos imágenes detalladas de su formación? Ya estamos trabajando en ello, almirante. Sus naves están dispuestas en un patrón de asedio estándar. No hay exploradores en el perímetro, ni fuerzas de reserva. No esperan un ataque. El Dr. Carl Baer examinó a los prisioneros de Kruger que Fletcher había capturado durante enfrentamientos anteriores. Los soldados alienígenas eran altos y delgados, de piel grisácea y ojos grandes. Provenían de un mundo con gravedad terrestre media y sin grandes depredadores. Sus huesos son frágiles comparados con los humanos. Baer informó, sus reflejos son lentos. Parecen entrar en pánico ante un comportamiento agresivo. Creo que su especie nunca desarrolló una respuesta adecuada de lucha o huida. El teniente coronel Dan Michey preparó a sus equipos de asalto de marines para la batalla que se avecinaba. Sus soldados se habían entrenado para abordajes, pero nunca contra naves alienígenas. La información del Dr. Baer les ayudaría a adaptar sus tácticas. Recuerden, estos alienígenas no están acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, dijo Michey a sus tropas. Dependen de armas a distancia y de una superioridad numérica. Si entran en sus naves, no sabrán cómo manejarnos. La comandante Torres completó su reconocimiento de la flota Kruger. Sus naves eran grandes, pero estaban mal diseñadas para el combate real. Dependían de un blindaje grueso y armas de energía básicas. Y lo más importante, no contaban con sistemas de defensa puntual para detener los ataques de cazas. Almirante, encontré su punto débil. Estas naves están construidas para la guerra de asedio, no para acciones de flota. Tienen puntos ciegos donde los cazas pueden atacar sin recibir respuesta. Fuego. Teniente Amy Cross estudió los datos tácticos de su hangar de cazas a bordo de la Avalancha. La formación Kruger parecía impresionante, pero en realidad era vulnerable a las tácticas de ataque que los humanos habían desarrollado. Están volando en formación. Formación, les dijo a sus pilotos. Sin patrones evasivos, sin espaciamiento de combate. Es como si nunca hubieran luchado contra un enemigo que devuelve el fuego. La almirante Sullivan tomó su decisión. La flota humana atacaría inmediatamente mientras los Kruger se concentraban en el planeta. El comandante Morrison lideraría el asalto principal mientras los cazas cruzados atacaban sus naves de mando. Todas las naves, aquí la almirante Sullivan. Ataquemos rápido y con fuerza. Muéstrenles por qué la Tierra se llama un mundo mortal. La flota humana salió del hiperespacio directamente sobre la formación Kruger. 53 naves contra 3000. Las probabilidades deberían haber sido desesperadas, pero los humanos tenían ventajas que los alienígenas no comprendían. La teniente Cross lanzó primero sus cazas. Los pilotos humanos usaron un pensamiento tridimensional que confundió a los defensores de Kruger. Atacaron desde arriba y desde abajo, aprovechando la gravedad del planeta para aumentar su velocidad. Los artilleros de Kruger no podían rastrear objetivos que se movían en patrones impredecibles. Fox 1, Fox 2, gritó Cross cuando sus misiles alcanzaron sus objetivos. Las naves Kruger explotaron en destellos brillantes. Estos tipos no pueden alcanzar el costado de una estación espacial. El comandante Morrison dirigió la avalancha hacia el centro de la formación enemiga. Sus armas modificadas atravesaron los escudos de Kruger como papel. Los cañones híbridos del jefe Grant estaban demostrando ser incluso más efectivos de lo esperado. Todas las baterías disparen a discreción, ordenó Morrison. Apunten primero a sus naves de mando. La respuesta de Kruger fue lenta y confusa. Su rígida estructura de mando impedía que los oficiales subalternos reaccionaran sin órdenes superiores, pero los cazas humanos ya habían destruido la mayoría de las naves de mando. La flota alienígena estaba paralizada. Los marines del general Stone lanzaron cápsulas de abordaje contra las naves Kruger inutilizadas. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un asalto de infantería decidido. Los soldados humanos se movían por los corredores alienígenas con una eficiencia letal. La cubierta 1 estaba asegurada. Michey informó desde el interior de un Dreadnought Kruger. Estas naves son como ciudades voladoras. No hay posiciones defensivas en su interior. Es como si nunca hubieran esperado que alguien las abordara. El Dr. Baer tenía razón sobre la psicología alienígena. Los soldados Kruger entraban en pánico al enfrentarse a las agresivas tácticas humanas. Habían evolucionado en un mundo pacífico donde los conflictos se resolvían mediante la negociación.
El concepto de guerra total les era ajeno. Se están rindiendo más rápido de lo que podemos procesarlos, informó un marine. La mayoría simplemente dejó caer sus armas y se escondió. La batalla, que debería haber durado horas, terminó en 30 minutos. La enorme flota de asedio Kruger fue destruida o capturada por una pequeña fuerza humana. Los supervivientes alienígenas no pudieron comprender lo que había sucedido. El comandante Torres interceptó las comunicaciones enemigas durante el combate. Los comandantes de Kruger gritaban sobre tácticas humanas imposibles y la locura de un mundo mortal. Nunca habían visto naves que cambiaran de dirección tan rápido ni armas que dispararan con tanta precisión. Almirante, necesita escuchar esto. Torres transmitió un mensaje capturado de Kruger. La voz alienígena sonaba aterrorizada incluso a través de la traducción. Todas las unidades, retírense. Los demonios del alma luchan como nunca antes. Atacan desde ángulos imposibles. Sus naves se mueven como seres vivos. Solicite refuerzos inmediatos de los mundos centrales. La almirante Sullivan sonrió al ver a las naves de Kruger huir del sistema. El poderoso imperio, que había conquistado 17 civilizaciones, huía de 50 naves humanas. La teniente Cross persiguió a los alienígenas en retirada hacia el borde del sistema. Sus cazas podían superar en velocidad y maniobrabilidad a cualquier cosa que tuvieran los Kruger. Destruyó docenas de naves antes de que pudieran escapar al hiperespacio. Esto es demasiado fácil, comunicó por radio a la flota. Estos tipos luchan como si todavía estuvieran en simulacros de entrenamiento. La población Celani en la superficie observó con asombro cómo su planeta era liberado. Esperaban morir bajo el bombardeo de Kruger. En cambio, los legendarios habitantes de los mundos de la muerte habían llegado para salvarlos. Las historias eran ciertas, transmitió el presidente Celani al almirante Sullivan. Luchan como dioses de la guerra. Sus naves danzaron entre el fuego enemigo como nunca antes habíamos visto. La comandante Morrison inspeccionó el campo de batalla. El Kruger Rex, en llamas, flotaba en el espacio alrededor del pacífico mundo alienígena. La flota humana solo había sufrido daños menores. Ni una sola nave terrestre había sido destruida. Almirante, le habla Morrison. Sistema seguro. Flota Kruger neutralizada. ¿Cuáles son sus órdenes? Pero la almirante Sullivan estaba leyendo nuevos informes de inteligencia del Dr. Bennett. Las comunicaciones interceptadas revelaron que el emperador Kruger había declarado a la humanidad una amenaza galáctica. Toda la flota imperial estaba siendo movilizada para destruir la Tierra antes de que la plaga del mundo de la muerte se extendiera. Todas las naves, prepárense para el salto hiperespacial, ordenó. Aún no hemos terminado. La verdadera guerra apenas comienza. La liberación de Celani Prime estaba completa, pero era solo la primera batalla. El imperio Kruger contaba con miles de naves más y docenas de mundos conquistados. Los alienígenas ahora sabían que las leyendas sobre guerreros humanos eran ciertas. La noticia de la victoria se extendió por la galaxia más rápido de lo que la flota humana podía viajar. En los mundos esclavizados, los prisioneros alienígenas susurraban sobre los liberadores de almas que habían derrotado al poderoso Kruger en su primera batalla. La esperanza regresaba a la galaxia tras siglos de dominio imperial. La noticia de la victoria de la humanidad en Celani Prime se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. El capitán Steve Johnson recibía informes de su pesado portaaviones de asalto UFS Thunder mientras patrullaba los sistemas exteriores. Las poblaciones alienígenas esclavizadas en docenas de mundos estaban iniciando rebeliones. La leyenda de los liberadores de almas inspiraba esperanza en todas partes. Capitán, estaban recibiendo transmisión. Desde el sistema Arcturus, informó su oficial de comunicaciones. Los combatientes de la resistencia local solicitan apoyo humano. La mayor Rachel Kim trabajaba desde su estación de inteligencia a bordo del Thunder. Había descubierto algo extraordinario al estudiar la propaganda capturada de Kruger. Los extraterrestres llevaban décadas usando transmisiones de entretenimiento humano para aterrorizar a su propia población. Capitán Johnson, mire esto. Kim lo llamó a sus pantallas. Los Kruger han estado mostrando a su gente fragmentos de nuestras películas de guerra. Les dicen a sus ciudadanos que los humanos son monstruos sedientos de sangre que nunca se rinden. Quizás deberíamos usar eso en su contra, sugirió Johnson. La mayor Kim sonrió. Eso es exactamente lo que estoy pensando. Podríamos transmitir nuestra propia propaganda usando las mismas imágenes. Mostrar a la galaxia que los humanos luchan por la libertad, no por la conquista.
Empezó a crear campañas de guerra psicológica usando todo tipo de material, desde la Segunda Guerra Mundial, documentales hasta películas de acción. El impacto en la moral del enemigo fue inmediato y devastador. Los soldados de Kruger, que habían visto películas de Rambo y Duro de Matar, creían que se enfrentaban a máquinas de matar imparables. El comandante Nick Parker lideró la flota de respuesta rápida para liberar los mundos esclavizados. Sus naves se movieron con rapidez y atacaron con fuerza antes de que los Kruger pudieran organizar las defensas. Las tácticas que los humanos habían aprendido para combatir a los piratas en el cinturón de asteroides funcionaron a la perfección contra las fuerzas de ocupación alienígena. Estos gobernadores de Kruger son presa fácil, informó Parker tras liberar su tercer sistema. Colocan todas sus defensas alrededor de las ciudades principales e ignoran el campo. Los atacamos desde direcciones que nunca anticiparon. El impacto psicológico fue tan importante como las victorias militares. Especies alienígenas que habían sido esclavizadas durante generaciones vieron repentinamente a sus opresores huir atemorizados de las fuerzas humanas. El poderoso imperio Kruger se reveló débil y cobarde. La DRA. Lisa Bennett estableció redes de comunicación con movimientos de resistencia en todo el espacio Kruger. Descubrió que las transmisiones de entretenimiento humano se habían compartido en secreto entre las poblaciones oprimidas durante años. Muchos alienígenas conocían la cultura humana mejor que la mayoría de los humanos. Han estado viendo nuestras películas y programas de televisión, explicó Bennett al almirante Sullivan. Para ellos, cada humano es John Connor o Sarah Connor. Creen que todos estamos entrenados desde el nacimiento para luchar contra adversidades imposibles. Los combatientes de la resistencia compartieron información sobre las posiciones militares y las líneas de suministro de Kruger. El capitán Johnson usó esta información para planear ataques devastadores contra la logística enemiga. Los alienígenas habían construido su red de suministro para una guerra de asedio lenta, no para los ataques rápidos que preferían los humanos. Ataquen primero sus depósitos de combustible, aconsejó el comandante Celani liberado. Las naves de Kruger no pueden operar mucho tiempo sin un reabastecimiento regular. Si cortan sus líneas de suministro, se convierten en blancos fáciles. Los equipos de ataque de Johnson se mueven por el territorio de Kruger como fantasmas. Aparecían repentinamente, destruían instalaciones clave y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos enemigos. Las tácticas se basaban en la guerra de guerrillas humana, algo que los alienígenas nunca habían experimentado. El comandante Parker descubrió que muchas especies alienígenas nunca habían desarrollado conceptos como soldados ciudadanos o milicias en sus culturas. Las poblaciones militares y civiles estaban completamente separadas. La idea de que la gente común tomara armas para defender sus hogares era revolucionaria. No solo les estamos enseñando a luchar, explicó Parker a sus oficiales. Les estamos enseñando que tienen derecho a luchar. Esa es una amenaza mayor para los Kruger que cualquier arma. Las transmisiones de propaganda de la mayor Kim estaban teniendo efectos que nadie esperaba. Los soldados de los Kruger desertaban en grandes cantidades. Muchos creen que se enfrentaban a demonios del legendario mundo de la muerte, en lugar de a soldados comunes. Escuchen esta transmisión interceptada. Kim reprodujo una grabación para el capitán Johnson. La voz de los Kruger sonaba aterrorizada a través del traductor. Alto mando. Los humanos están en todas partes. Atacan desde el espacio, desde la Tierra, desde el interior de nuestras propias naves. ¿Cómo luchamos contra enemigos que no tienen miedo? El emperador Kruger intentó negociar un acuerdo. Ofreció a la humanidad el control de su propio sector a cambio del fin de las hostilidades. La respuesta del almirante Sullivan se volvió legendaria en toda la galaxia cuando se negó. No luchamos por territorio, transmitió en todas las frecuencias. Luchamos para que todos los seres de esta galaxia puedan ser libres. El imperio Kruger se rendirá por completo o será completamente destruido. El intento del emperador de apaciguar a los humanos solo demostró a las demás especies que no se podía comprar ni intimidar a los humanos. Las civilizaciones neutrales comenzaron a tomar partido, y la mayoría apoyó la causa humana. El Dr. Bennett contactó con el Consejo de Mundos Antiguos, especies que existían mucho antes del imperio Kruger. Estas antiguas civilizaciones se habían ocultado en sistemas remotos durante siglos de conquista. Hemos observado desde las sombras a un ser ancestral transmitido. Vimos 17 civilizaciones caer ante Kruger. Poderío. Pensábamos que la galaxia estaba condenada hasta que llegaron los habitantes de los mundos de la muerte. Las especies antiguas compartieron tecnología e inteligencia que ayudaron a las fuerzas humanas a planificar su asalto final.
Revelaron la ubicación del sistema natal de Kroger y la disposición de la flota imperial. El emperador ha llamado a todas las naves para defender los mundos centrales. Un antiguo consejero explicó, más de 10.000 naves custodian el acceso a Kroger Prime. Será la mayor batalla espacial de la historia galáctica. El comandante Parker se coordinó con las especies recién liberadas para crear un ejército de resistencia integrado. Los rebeldes alienígenas aprendieron tácticas humanas, a la vez que aportaban su propio conocimiento de las debilidades de Kroger. Nos están enseñando cosas que nuestro propio ejército nunca descubrió. Un agradecido comandante alienígena le dijo a Parker, tu gente ve la guerra como la solución de problemas. Nosotros siempre la consideramos un combate ritual. La batalla culminante comenzó en el sistema Vega, donde la flota principal de Kroger se plantó. El almirante Sullivan trajo todas las naves humanas disponibles, además de naves aliadas de una docena de mundos liberados. El enemigo era abrumadoramente numeroso, pero los humanos tenían algo más valioso. Todas las naves. Aquí la almirante Sullivan transmitió a la flota combinada. Hoy terminamos lo que los Kroger comenzaron. Querían dominar la galaxia a través del miedo. Mostrémosles cómo es el miedo real. La teniente Amy Cross desplegó escuadrones de cazas de 6 especies diferentes en ataques coordinados. Los pilotos humanos enseñaron a las tripulaciones alienígenas a usar tácticas agresivas que los Kroger no pudieron contrarrestar. Sigan mi ejemplo, comunicó Cross por radio a su escuadrón mixto. Traten esto como un combate en un campo de asteroides. Usen los escombros de las naves destruidas como cobertura. Sigan moviéndose, no podrán atacarlos. La batalla se prolongó durante 8 horas. La flexibilidad táctica humana, combinada con el apoyo aliado, creó una combinación devastadora. Las naves Kroger, diseñadas para la guerra de asedio, no pudieron adaptarse al caos del combate de flota. Los portaaviones pesados del capitán Johnson lanzaron oleadas tras oleadas de cazas y bombarderos. La guerra psicológica continuó incluso durante la batalla, mientras las fuerzas humanas transmitían grabaciones de sus propios gritos de batalla y canciones de guerra. Se están rompiendo. El comandante Morrison informó desde la avalancha. Las naves Kroger huyen en todas direcciones. La flota imperial se derrumba. El poderoso imperio Kroger, que había dominado la galaxia durante siglos, fue finalmente derrotado. Su sistema natal cayó ante las fuerzas humanas y su emperador se rindió incondicionalmente. La era de la opresión galáctica había terminado. La guerra había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La embajadora Linda Hayes llegó al antiguo mundo capital de Kroger 6 meses después de la rendición del imperio. Su trabajo era ayudar a construir algo que la galaxia nunca había visto antes. Un gobierno libre que representara a docenas de especies diferentes. Esto va a ser más difícil que luchar en la guerra, le dijo al almirante Tony Clark mientras caminaban por las ruinas del Palacio Imperial. Estas especies nunca han tenido democracia. La mayoría ni siquiera entiende el concepto. El almirante Clark había sido elegido para liderar la nueva Fuerza de Defensa Galáctica. Su trabajo consistía en entrenar a soldados alienígenas en la doctrina militar humana, aprendiendo de especies con tecnología superior en otras áreas. Lo más difícil es enseñarles a pensar por sí mismos, explicó Clark. Los soldados de Kroger obedecían las órdenes sin rechistar. Ahora necesitamos oficiales que puedan tomar decisiones en combate. El Dr. Sam Rodríguez estableció el programa de intercambio cultural interespecies en el mundo neutral de Nueva Ginebra. Su misión era ayudar a las diferentes culturas alienígenas a colaborar, preservando sus tradiciones únicas. Cada especie aporta algo valioso, explicó Rodríguez a su personal. Los Celanis son diplomáticos natos. Los arcturianos son ingenieros brillantes. Las colonias veganas poseen los mejores conocimientos médicos de la galaxia. El comandante Jake Morrison se había convertido en una celebridad en toda la galaxia. Su victoria en Celani Prime se enseñó en las clases militares de docenas de mundos, pero él prefería centrarse en cuestiones prácticas como el diseño de naves y las tácticas. Los alienígenas están empezando a comprender la guerra humana, informó al almirante Sullivan. Pero también nos están enseñando cosas. La tecnología del escudo SEAL es asombrosa cuando se combina con armas humanas. La primera reunión del Consejo Galáctico se celebró en la Tierra. Representantes de más de 100 mundos se reunieron en Ginebra para redactar una nueva constitución. Muchos extraterrestres nunca habían visto un mundo mortal y se asombraron de que los humanos hubieran sobrevivido. Un planeta tan peligroso. Su gravedad es aplastante,
se quejó un delegado del sistema Epsilon de baja gravedad. Su clima es violento. Sus animales son depredadores. ¿Cómo desarrolló su especie la civilización? El embajador Hayes sonrió. De la misma manera que ganamos la guerra, nos adaptamos a cualquier desafío que enfrentáramos. El intercambio cultural funcionaba en ambos sentidos. Los humanos aprendieron tecnologías y filosofías que nunca habían imaginado. Las especies extraterrestres compartieron el conocimiento de viajes más rápidos que la luz, energía y la manipulación, y las ciencias biológicas que estaban siglos por delante de la Tierra. El Dr. Rodríguez descubrió que muchas culturas extraterrestres tenían soluciones pacíficas a problemas que los humanos resuelven mediante el conflicto. La combinación de determinación humana y sabiduría extraterrestre estaba creando nuevos enfoques para el gobierno galáctico. No intentamos que todos sean como los humanos, explicó a un periodista. Intentamos crear algo mejor de lo que cualquiera de nuestras especies podría construir sola. El general Marcus Stone abrió la primera Academia Militar Galáctica en Marte. Reclutas de docenas de especies vinieron a aprender las tradiciones militares de la Tierra. El entrenamiento fue intenso, pero los resultados fueron notables. Pensaban que la guerra se trataba de seguir las reglas. Stone les dijo a sus instructores: les estamos enseñando que la guerra se trata de ganar. Pero lo más importante, les estamos enseñando cuándo no luchar. La lección más importante de la Academia fue que la fuerza militar debe servir a la autoridad civil. Muchas especies extraterrestres nunca habían separado su liderazgo militar del político. El concepto de soldados profesionales al servicio de gobiernos democráticos fue revolucionario. La teniente Amy Cross había ascendido a coronel y ahora comandaba el programa de entrenamiento de vuelo de la Academia. Enseñó a los pilotos extraterrestres a pensar en 3 dimensiones y a reaccionar rápidamente ante situaciones cambiantes. Volar no se trata solo de seguir planes de vuelo, les decía a sus alumnos. Se trata de tomar decisiones instantáneas cuando todo sale mal. Eso es lo que distingue a los buenos pilotos de los pilotos ineptos. La galaxia estaba cambiando de maneras inesperadas. Especies que habían sido enemigas durante siglos estaban aprendiendo a trabajar juntas. Los propios Kroger se estaban adaptando a la vida sin un imperio al que servir. La mayoría de los antiguos Kroger se sienten realmente aliviados, informó el Dr. Carl Baer desde su estación de investigación xenogológica. Su imperio era tan opresivo para ellos como para sus súbditos. Están aprendiendo a pensar por sí mismos por primera vez. El capitán Steve Johnson dirigió misiones de exploración más allá de las antiguas fronteras de Kroger. La galaxia era mucho más grande de lo que nadie imaginaba, con cientos de sistemas inexplorados y civilizaciones desconocidas. Seguimos encontrando evidencia de otros imperios ahí fuera, informó Johnson. Algunos podrían ser amistosos, otros probablemente no. Debemos estar preparados para cualquier cosa. La almirante Sullivan enfrentó el mayor desafío de todos: mantener unida a la nueva Alianza Galáctica sin convertirse en un nuevo imperio. Muchos mundos querían que la Tierra los gobernara, pero ella se negó. No luchamos para convertirnos en conquistadores, declaró al Consejo Galáctico. Luchamos para dar a todos la oportunidad de gobernarse a sí mismos. Eso es democracia. La primera celebración del Día de la Libertad Galáctica se celebró 5 años después del final de la guerra. Representantes de todos los mundos miembros se reunieron en la Tierra para recordar la victoria sobre la tiranía. La embajadora Hayes pronunció el discurso inaugural desde el mismo Salón de Ginebra donde se redactó la Constitución Galáctica. Sus palabras se transmitieron a miles de millones de seres en cientos de mundos. Hace 5 años, una señal desesperada llegó a la Tierra desde el otro lado de las estrellas. Comenzó. La República Celani pidió ayuda contra un imperio que parecía imparable. Nos llamaban habitantes de mundos de la muerte y guerreros. Creían que éramos leyendas hechas realidad. El público incluía humanos y alienígenas, antiguos enemigos y nuevos aliados, veteranos de la Guerra de Liberación sentados junto a jóvenes que habían crecido en libertad. Pero la verdadera leyenda no trata sobre la fuerza ni el coraje humanos, continuó Hayes. La verdadera leyenda trata sobre lo que sucede cuando las personas libres se unen contra la tiranía. El imperio Kroger cayó no porque los humanos sean mejores guerreros, sino porque los seres libres siempre lucharán con más fiereza que los esclavos. El Dr. Rodríguez había recopilado estadísticas sobre la transformación de la galaxia. Las tasas de alfabetización habían aumentado en todos los mundos. El comercio entre especies había aumentado un 400%. La cooperación científica estaba haciendo avanzar la tecnología más rápido de lo que nadie creía posible.
Esto es lo que realmente logramos. Le dijo a su equipo de investigación, no solo ganamos una guerra. Demostramos que diferentes especies pueden trabajar juntas como iguales. La celebración continuó hasta altas horas de la noche mientras seres de toda la galaxia compartían comida, música e historias. Niños humanos jugaban con jóvenes alienígenas mientras sus padres discutían planes para colonias conjuntas y proyectos de investigación. El comandante Morrison miró las estrellas desde el lugar de la celebración. En algún lugar, más allá de las fronteras del espacio conocido, otras civilizaciones esperaban ser descubiertas. Algunas podrían necesitar ayuda. Otras podrían representar nuevas amenazas. ¿En qué están pensando?, preguntó la almirante Sullivan al unirse a él. El futuro, respondió Morrison. Le hemos demostrado a la galaxia que la libertad es posible. Ahora debemos asegurarnos de que se extienda. A quien quiera que esté ahí afuera, Sullivan asintió. El trabajo nunca termina, pero eso es lo que lo hace valioso. Sobre ellos, las luces de naves humanas y alienígenas se movían por el cielo nocturno como nuevas constelaciones. La galaxia era libre, pero la libertad requería vigilancia constante. Los hijos de la Tierra se han convertido en los guardianes de la galaxia, llevando la luz de la libertad ante cualquier desafío que les aguardara entre las estrellas.